Yo no sé si tengo una definición única de pintura. Sí te puedo decir que me considero un pintor, me entiendo como pintor. Mi proceso en lo que son las artes visuales es a través de la pintura. El trabajo como artista visual es una pulsión que está íntimamente relacionada en lo que es el deseo. Hay todo un trabajo que es previo, un trabajo que tiene que ver con pensar y repensar posibilidades y cuestiones que van surgiendo a partir de la elaboración de bocetos, de propuestas, de lo que uno va viendo, de las cosas con las que se va encontrando. Parece que cuando uno baja las cosas al bastidor es como la última instancia, ¿no? Antes de eso hubo todo un derrotero de cuestiones que a uno lo atraviesan y que de alguna manera motorizan ese deseo, ¿no? A partir del trabajo y la indagación de lo que fue el trabajo de tesis de grado, aparece toda una cuestión que muchas veces está relacionada con investigaciones, con pequeñas indagaciones acerca de elementos que me van llamando la atención. En un principio esos elementos estaban muy relacionados con lo que era el relato, con cuestiones atravesadas por la política. Para mí en su momento el peronismo fue un elemento que como tema y como disparador apareció muy reflejado durante un tiempo de mi trabajo. Y a medida que fue pasando el tiempo y con esta idea de investigar y de seguir indagando, empezaron a aparecer cuestiones que estaban más relacionadas con lo icónico, con ciertos símbolos que empezaban a aparecer, que eran más representativos, y ahí se empezó a dejar un poco de lado lo que era la parte del relato más lineal. En este devenir de estas pequeñas investigaciones que empiezo a hacer previas a cada trabajo, aparecen las figuras de algunos ingenieros o arquitectos que me empiezan de nuevo como a llevar y a profundizar en esto de preocuparme más por los íconos que por el relato. Me acuerdo patente haber ido al Teatro Argentino, una muestra de un fotógrafo que había hecho una muestra sobre fotografías registrando lo que son los cementerios de la obra de Francisco Salamone. Y eso para mí fue como un clic súper pregnante en lo que después vino en lo que fue mi producción. A su vez también tenía mucha presencia o mucha influencia en mi trabajo la obra de Roberto Eisenberg, que para mí es el gran pintor argentino. Por ejemplo, tengo una serie de trabajos que los abordé en la madera como soporte que se llamaban citas y ensayos. Era citar la obra de algún referente que a mí me atravesara en ese momento y ensayar con el juego del color, el juego de la materialidad, que es otro elemento que empezó a aparecer a partir de esto que yo les decía de correrme un poco de la pintura y empezar a indagar con otros nuevos materiales. Entonces, muchas veces al quiebre o a lo rígido de la composición empezaba de alguna manera a dialogar con cierta sensibilidad que tenía por ahí el soporte, ¿no? Empecé a tener una preocupación mucho más grande por representar ciertos tipos de arquitecturas que me interesaban, obviamente con una reinterpretación y volcándolo a esto que hablábamos hoy de cómo a uno lo atraviesa, ¿no? Y empezar también a jugar con la materialidad, empezar a correrse del concepto clásico del bastidor y del lienzo clásico y empezar a trabajar con el lienzo en crudo y con el grafito. Y empezaron a aparecer lo que fue la serie de topografías, que las trabajé y aún en día cada tanto las retomo, que estaban un poco relacionadas con esta cuestión del hormigón y con esta cuestión del vacío que genera el corte del hormigón en los edificios, sobre todo en los edificios en construcción. Y de esos recortes que se generaban en el espacio, empezaron a aparecer como estos pozos, por llamarlo de una manera. La figuración quedó prácticamente descartada y la consecuencia fue empezar a trabajar la geometría de una manera más pura, ¿no? Y empezaron a aparecer otras series que tenían como esta impronta más sintética, más abstracta, como este gusto por empezar a ver lo que pasaba dentro del bastidor. Yo tengo una devoción especial por la obra de Raúl Loza. Empezar a romper los límites del marco de encierro y jugar un poco con las formas, lo que se podía construir dentro del plano, de lo que era el campo plástico, prescindiendo de todo lo que podía tener a su alrededor, ¿no? No había una idea de traspolar nada, sino de empezar a ver qué se podía construir dentro de ese campo.
Y a partir de la reflexión de la línea como ese elemento tan primario y tan esencial, ese elemento más primitivo con el que nosotros empezamos a construir una imagen, ¿no? Desde que tenemos la capacidad de manipular una herramienta, un lápiz, una lapicera, lo que sea. Empezó a aparecer una serie de trabajos que hoy se titula La línea que mece el plano. De alguna manera revalorizar la función de la línea, siempre a partir de esta idea de construir lo que va ocurriendo dentro del soporte, teniendo muy en claro cuáles son las dimensiones del soporte y cómo convive esa forma dentro de ese soporte, y la línea atrapando el plano, que por lo general en todos mis trabajos anteriores el plano era como protagonista de la composición. Por la síntesis y por la economía de recursos que tiene mi trabajo, trato de que la factura sea lo más precisa posible. Surgió un libro que se llama Modulaciones, justamente, y que un poco da cuenta de este proceso, ¿no? de cómo van naciendo estos proyectos que luego después se trasladan al bastidor, y que por eso digo que, como decía al principio, hay toda una cuestión previa de un registro, de un trabajo que la materialización es como el último paso, ¿no?